Manuel Iván Trejos. Espero que hayan tenido una semana maravillosa y que la estén terminando algunos, otros en operaciones que todavía les quede sábado y domingo, que vienen de seguir trabajando fuertemente para dejar todo perfecto. Y bueno, por aquí entonces nuevamente con ustedes, complacido para compartirles el módulo número 4 de OEA con relación a los socios comerciales o asociados de negocios. Vamos a hacer un pequeño recordéis con relación a este punto, mirando el tema del perfil del socio comercial que habíamos hablado en el módulo anterior. Ese perfil del socio comercial implica, en primera instancia, como lo hablamos en su momento, repito, un primer aspecto que se debe tener en cuenta en lo que tiene que ver con la planeación de la seguridad de la cadena de suministro, que fue lo que hablamos en el módulo inmediatamente anterior. Viene posteriormente otro segundo aspecto, que es la seguridad física, que también habíamos dialogado en su momento en todo lo que tiene que analizarse de un socio comercial o de un asociado de negocio en cuanto a la seguridad física y sus instalaciones. El tercer tema, el control de acceso físico a su planta, a sus instalaciones como tal. El cuarto, los socios comerciales, que es el punto que nos atañe, que es el tema en que vamos a tratar este aspecto en el día de hoy. El quinto, lo que es la seguridad de los procesos. Acuérdense que habíamos dialogado de la seguridad en todos los procedimientos, que toda la planeación de la cadena de suministro tiene que estar muy bien procedimentada, y para tal efecto, este es uno de los aspectos importantes dentro del perfil del socio comercial o del asociado de negocio. El sexto aspecto, la seguridad de todos los vehículos, de la carga, contenedores, remolques, semirremolques y demás. El séptimo, la seguridad del personal. El octavo, la seguridad de la información y documentación. El noveno, la capacitación en seguridad y concientización de todos estos aspectos en seguridad que estamos hablando. El décimo, el manejo en investigación de incidentes. Entonces, resalto en rojo que nos vamos a detener hoy para ahondar todos y cada uno de los aspectos que corresponden al socio comercial estratégico o al asociado de negocio. ¿Qué tema vamos a mirar? ¿Cuáles son los asociados? ¿Qué son los asociados de negocio o socios comerciales estratégicos? ¿Cuáles son los criterios de selección que debemos tener bien en cuenta a la hora de uno escoger cuál es ese partner, cuál es ese aliado estratégico? Recuerden que siempre les he proyectado tres palabras claves que redundan en lo mismo. Un aliado, un socio o un asociado de negocio es lo mismo. Mucho más es un socio comercial, porque es el que va con uno hasta donde haya que ir, en las buenas y en las malas. El tercero, los requerimientos de seguridad. El cuarto, las revisiones periódicas que se deben hacer dentro de los esquemas de evaluación de ese socio comercial estratégico. Hacemos un breve recuento antes de entrar en materia en donde se involucran esos socios comerciales estratégicos o esos asociados de negocio dentro de nuestra cadena de suministro internacional. Y en ese sentido, la cadena de suministro o la supply chain siempre tiene que estar administrada, siempre tiene que estar controlada. Y a nivel internacional, entonces, empezamos desde las materias primas, lo que ustedes ven al margen izquierdo de sus pantallas. ¿Cómo adquirimos las materias primas, los insumos, los materiales y todo lo que requerimos para que posteriormente ingrese a nuestras instalaciones? Lo que está en el recuadro verde son las instalaciones en general. Más al fondo se ve la planta de producción o la empresa como tal de cada uno. Y aquí vamos a encontrar en los recuadros o en los círculos azules diferentes tipos de causas que pueden generarse para uno analizar cómo puede darle un visto bueno a un socio comercial estratégico para que se involucre en dicha cadena de suministro internacional. Entonces, después de que terminamos el proceso, que la cadena de suministro se transforma la mercancía, nuestro socio comercial estratégico cumplió con las expectativas que esperábamos, tranquilos que más adelante las vamos a ver muy al detalle.
pasamos al transporte terrestre, luego encontramos el tránsito hasta que llega a el producto al consumidor final, donde están los racks, donde se acomoda la mercancía, todo el proceso logístico a que haya lugar para el despacho de la mercancía como tal, y ahí queda el proceso básico de lo que tiene que ver con la cadena de suministro internacional. Una cadena es fuerte de tal manera y es muy sólida como lo sea cada uno de sus eslabones. Quiero detenerme un ratico nada más en este punto, distinguidos asistentes a este importante diplomado, en donde la gran mayoría de las oportunidades ustedes han escuchado la famosa frase, es que mi cadena logística se me rompió porque uno de los eslabones o uno de los actores o uno de esos socios o uno de esos asociados de negocio me falló, uno de esos asociados no me cumplió, uno de dichos socios en cada uno de esos actores tuvo algún inconveniente. Ahí, en ese caso, tenemos inconvenientes y es cuando decimos el eslabón de esa cadena logística se me partió, se me rompió. Y por ese factor es importante que ustedes sepan que de la manera en como nosotros planeamos una cadena de suministro, como lo hablamos en el módulo pasado, es que nos va a permitir garantizar hasta en una medida muy importante, en un porcentaje muy alto, el que no se nos vaya a romper. ¿Qué riesgo tiene mi cadena de suministro? Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos riesgos. Una empresa de seguridad en el aeropuerto El Dorado estaría involucrada en narcotráfico. Recientemente todos escucharon de pronto en la televisión que lamentablemente hubo una empresa de seguridad que se involucró en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con permitir la salida de 500 kilos de cocaína procedentes de acá de Colombia hasta Francia. Allí se rompe la cadena porque supuestamente se tiene una planificación en la seguridad y hay un personal o un aliado o un socio estratégico de estos que no concibe la seguridad como uno de sus prioridades y se deja permear, se deja contaminar. Posteriormente también tenemos historias de una empresa de autolavado a domicilio que se había robado 26 llantas de vehículos que eran franquiciatarios. Entonces, sencillamente, esta empresa de autolavado era una franquicia para el proceso de verificación de producción de las llantas y en ese sentido, entonces, contrataron los servicios de una compañía, la tercerizaron y posteriormente rompieron la cadena de suministro que tenían establecida porque en términos de seguridad ellos hicieron un lavado de activos a través de subfacturación. Inflaron o alteraron los documentos que se tenían establecidos y por tal motivo también dicho asociado de negocios rompió el eslabón de la cadena de suministros. Entonces aquí tenemos otro tipo de riesgos. Vamos al tercero. En una noticia se dijo al menos 20 entidades contrataron con empresas involucradas en escándalos de vehículos oficiales. Hay algunas naciones que hacen importaciones de vehículos usados para ponerlos al servicio de diferentes entidades diplomáticas y dichos vehículos han tenido algún tipo de inconvenientes jurídicos, legales, los cuales tienen que ajustarse a procesos de investigación. En ese caso, entonces, la cadena de suministro, en cuanto a mi socio comercial estratégico o a mi aliado, también va a sufrir una alteración y va a interrumpirse. Hay una empresa fantasma como cuarto riesgo que se lleva extintores y cobra por mantenimiento. Resulta que hace un buen tiempo 2 hombres ingresaron a un negocio y se robaron 5 extintores. Luego, posteriormente, hablaron ofreciendo el servicio a un tercero o a una empresa para hacer mantenimiento donde la propietaria de dicha compañía no los había solicitado. Por lo que dicha compañía entonces prefirió empezar a investigar la razón social de dicha compañía y descubrió que no existe. Entonces, ¿aquí qué pasa? Existen empresas fachadas, existen empresas llamadas golondrinas, que en temporadas de fin de año, donde la economía se infla, porque todo el mundo quiere comprar detalles de Navidad, porque todo el mundo quiere cerrar su año facturando de una muy buena manera,
y se constituyen en el último trimestre de cada año. Importan mercancía chatarra. ¿Cuál es esa mercancía? Productos que vienen de diferentes países, que se venden al menudeo, que se venden al detal, que se venden en la plaza pública, que se venden en el centro de cada ciudad, en unos precios muy económicos, que se prestan de alguna manera para manejar lavados de activos. Y entonces, de alguna manera, uno como aliado estratégico o como socio comercial se involucra en ese proceso porque ofreció un servicio del transporte, porque ofreció el servicio de una agencia de aduanas, algo por el estilo. En ese caso, entonces, señores, usted le ofrece el servicio a un aliado de estos, trajo el contenedor o si trajo la mercancía, ofrecieron el servicio, este cliente la empezó a comercializar, la empezó a distribuir, y cuando usted quiere contactar al cliente para que le pague el transporte o para programar un nuevo despacho o para hacer un servicio postventa o hacer un seguimiento y en una trazabilidad de toda la operación, al cabo de 1 o 2 meses, esa empresa ya no existe. Y se llaman empresas fachadas o empresas golondrina. Simplemente se crean de una manera temporal, con documentos legales, todo perfecto, pero es para hacer un lavado de activos o un lavado de dinero de una manera temporal, y cuando ya empiezan a hacer las investigaciones, pues esa empresa ya se fue y ya no existe. Cuarto riesgo, un guarda de seguridad era el que robaba. Hay un ex militar en una compañía que trabajaba hace muchos años en una estación de servicio y posteriormente fue detenido porque sustraía eh, algún tipo de dinero y algún tipo de productos cuyo cómplice estaba dentro de la misma organización. Se hacen todas las investigaciones, se revisa por un lado y por el otro, se procedimentan, se ejecutan los parámetros de seguridad y resulta que externamente todo está perfecto. Entonces, aquí, ¿qué nos deja de enseñanza en este riesgo? Que al interior de la compañía, recuérdense que habíamos hablado en el módulo pasado, uno de los principales socios estratégicos de la misma es ¿quién? El recurso humano, el talento humano, las personas que estamos dentro de la compañía, que también pueden ser susceptibles de contaminación, de permearse y de involucrarse en algún tipo de situaciones fraudulentas. Otro, resulta que allanaron por allá en el año 2016 a una empresa local en Las Arobáez por lavado de dinero. Esa era una empresa fachada que también presentó un riesgo muy alto en la cadena de suministro porque tenía todos los protocolos de seguridad, estaba legalmente constituida, pero en sus activos se empezaron a detectar irregularidades en la forma en cómo fueron adquiridos a través de las importaciones. ¿Por qué? Porque si traían una máquina que estaba declarada en una factura en $400,000 a manera de ejemplo, a través de la aduana de ese país, la declaraban por un valor del 50% inferior. Y si traían varias máquinas, entonces declaraban 2 o 3 máquinas y las otras no las declaraban, ocasionando entonces una evasión de impuestos y por ende una subfacturación. Último riesgo, los transportistas. Noticias correspondientes a que colegas salvadoreños y costarricenses en su momento en una noticia admitieron que la gran mayoría de los transportes que ellos efectuaban era una actividad muy común el transportar cocaína junto con la mercancía. Entonces, son flagelos que implican el que nosotros como asociados de negocios y que debemos analizar como asociados que vayamos a vincular en la cadena logística, debemos de blindar. A continuación, vamos a mirar entonces, distinguidos empresarios, qué es un socio comercial, cuáles son los requisitos y todo lo que está en el temario de este importante módulo de socios comerciales para que les quede como el agua, muy transparente y muy clarito. ¿Quién es ese socio comercial? ¿Quién es ese asociado de negocio? ¿Es mi aliado? ¿Es la persona que va conmigo escalando una montaña para lograr llegar a la cima y gritar de alegría que llegamos al éxito y que juntos pudimos estar logrando en equipo el éxito del cual nos habíamos fijado? Pero también es una persona que va a estar con nosotros en el sótano, en el último piso hacia abajo de un edificio, sufriendo en carne propia diferentes avatares, diferentes inconvenientes que se presentaron a lo largo de la cadena de suministro y
es en donde debemos concebir que ese aliado o ese socio estratégico sea una persona que esté permanentemente identificada con la causa, que hoy sí y mañana no, que siempre esté vinculado con nosotros en cada uno del cumplimiento de los objetivos. Para tal efecto, en lo que tiene que ver con zonas francas o parques industriales y plantas de producción en general, se tienen que tener unos procedimientos estrictos, muy claros, que sean verificables, que les permitan a ustedes poder seleccionar si van a ser unos socios comerciales propietarios directamente del servicio que usted quiere contratar o de los productos que usted quiere comprar o bienes y demás, o simplemente son terceros o en su defecto son inquilinos o personas que están representando a otros. Asimismo, para la contratación de las personas que vayan a ingresar a una compañía, bien sea que lo vayan a ustedes a manejar de manera directa o vayan a buscar una casa de empleo externa para que les busque diferentes candidatos para el cargo que vayan a ocupar. Entonces, pilas con estos detallitos que acabo de comentar. Una cosa es ustedes contratar o vincular o asociarse con un socio comercial, valga la redundancia, que sea el mismo propietario de una organización u otro que sea un tercero. Porque al fin y al cabo el tercero es un intermediario y ese tercero va posteriormente a replicar o va a trasladar sus requerimientos o la información al que va a ser el propietario directo del asociado de negocio. ¿Qué son entonces? Clientes, proveedores o terceros que estén vinculados a la cadena de suministros y que son considerados con algún nivel de criticidad de acuerdo a la naturaleza del negocio que usted vaya a manejar. Le sumamos a esto, recuerden, los empleados, el recurso humano o el talento de la organización, quienes son uno de los principales asociados de negocio también, en donde hay organizaciones que se manejan como el oficial de cumplimiento, al que se le deben de reportar todas las irregularidades y el que debe de estar inmerso en la cadena de suministro para hacer las evaluaciones de los asociados de negocio. Entonces, repito, clientes, proveedores, esos proveedores son los asociados de negocio o los socios comerciales estratégicos, o terceros a los cuales usted haya delegado algún tipo de operación dentro de la cadena de suministro. Ejemplo, ¿quién es un tercero? Una compañía de outsourcing, una compañía en la cual usted permite que le posicionen un in-house, una persona en su planta de producción, que es la que va a estar directamente monitoreando y controlando una parte de sus operaciones, bien sea en la planta de producción o bien sea en la planta de despachos o a nivel administrativo o sea un coordinador de comercio internacional o de logística, pero es un tercero, es pagado directamente por un socio comercial o un asociado suyo, pero externo, tercerizado como tal. Miremos cuáles son los criterios de la selección y aquí es importante que presten mucha atención. ¿Cuáles son los criterios que me permiten a mí decidir si un asociado de negocio o un socio comercial lo puedo vincular, lo puedo incorporar, puedo decirle, venga y trabaje directamente conmigo, que usted es el que me va a ayudar a que saquemos esto adelante? Un procedimiento. Primero, la selección. Dentro de la selección, pues es importante hacer un abanico de 3 o 4 alternativas en cada una de las unidades de negocio. Ejemplo, si usted va a contratar a una empresa de transporte marítimo, es importante que tenga en cuenta un plan B, un plan C y un plan D. No quiere decir que ese plan D sea el último que usted va a utilizar o el último que usted va a usar dentro de los requerimientos que se tengan establecidos. A todos los va a utilizar, en el buen sentido de esa palabra, por favor entiéndame, a todos los va a tener muy en cuenta para el proceso de despachos, pero el plan A es el que más posibilidades va a tener de vincularse con usted. El plan B, el plan C y ese asociado número D también lo va a utilizar, pero en una pequeña proporción. Entonces, primera situación dentro del procedimiento,
yo voy a tener en cuenta un abanico de 4 alternativas para poder hacer una depuración en términos de productividad, en términos de desempeño, en términos de calidad, en términos de precio y en términos de garantía. ¿Qué me ofrece ese asociado de negocio frente a estos 5 eslabones que yo les acabo de compartir? Y con base en eso, usted establece unos KPI, establece unos indicadores de gestión que le permitan evaluar si estas personas o estos asociados están cumpliendo unos mínimos estándares que los debe de establecer usted. Usted no debe de esperar a que el asociado de negocio le diga, mire, es que yo me comprometo a transportar una mercancía en 10 días. No, mi target, mi objetivo para que mi mercancía no se dañe, para que mi cadena de suministro no se rompa, para que mi comprador no me rechace el producto, para que llegue a entera satisfacción del mercado a donde yo estoy cautivándolo, es en 8 días. Y tiene que haber un equilibrio para que se ajuste el asociado de negocio a dicho requerimiento. Seguimos. Seguimiento y renovación, o seguimiento o renovación. Muy importante, por favor, tengan en cuenta que después de que ustedes tienen ya una carpeta con toda la documentación, con la revisión de los indicadores, ese asociado de negocios reúne todos los requisitos, las condiciones, ya han pasado todos los filtros de revisión, que repito, tranquilos, más adelante los voy a detallar muy especialmente. No quiere decir que simplemente usted llegó y archivó la carpeta y la guardó por allá en una gaveta o en una estantería o en un archivador. Y ya, chévere, este asociado de negocio es el que yo quería y ya lo vinculé a la cadena de suministro. Dependiendo, como lo dijimos anteriormente, de la criticidad de que tenga dentro de su naturaleza de negocio o su actividad económica y social que desempeñe, es importantísimo que ese asociado de negocio sea visitado, sea evaluado y sea revisado cada 3 meses, como mínimo. Al principio en una negociación, el objetivo es que se haga una prueba piloto, en donde en esta prueba piloto se va a manejar una operación para que ensayemos, para que miremos cómo está funcionando y para que de pronto no es ensayar, porque esa palabra hay veces que suena como improvisar, sino es para poner en marcha todo lo que se estructuró y todo lo que el asociado de negocios prometió. Entonces, al mes, iniciando una relación con un asociado de negocios, hay que sentarse a revisar los indicadores y mirar en qué se falló, cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron las oportunidades de mejora. Ya después de que vaya cogiendo vuelo y se vaya dinamizando la operación, pasamos a una prueba piloto, a una prueba ácida. ¿Cuál es la prueba ácida? En donde no vamos a manejar una operación, sino que vamos a manejar 4 o 5 operaciones simultáneamente, con el fin de evaluar si ese asociado de negocio o socio comercial estratégico ya puede tener una dinámica mucho más ajustada, ya está familiarizado y totalmente armonizado con los requisitos que habíamos establecido. ¿Por qué se hacen esas dos partes, señores? Porque para nadie es un secreto que en una prueba piloto, que es la primera prueba que usted le va a dar a un asociado de negocio para que empiece a trabajar, pues todo el mundo va a estar remando para el mismo lado con el fin de que no vaya a haber una falla en lo absoluto. Todo el proceso organizacional en ese asociado de negocio está informado, todo el mundo va a estar las 24 horas pendiente de que no le vaya a fallar absolutamente nada de lo que usted estableció y del acuerdo al que llegaron. Y hasta ahí, pues todo maravilloso. Pero la prueba fuerte, la prueba que hay que analizar es la que viene, que es la prueba ácida. No maneje solamente una operación, señor o señora, manéjeme 4 y 5 y ahí sí vamos a ver si usted es, como se dice, el gallo, o usted es el chacho, o usted es ese aliado que yo esperaba para que sigamos trabajando. Esa evaluación entonces se hace también una vez al mes, después de que se haga la prueba ácida, y ya de ahí en adelante, como todo avión, después de que cogió ya el vuelo y está allá arriba bien equilibrado, hay que hacer reuniones por lo menos cada 3 meses. Seguimiento y renovación de los procesos, de los protocolos
y de lo que se estableció en cada programa. Dentro de los criterios de selección comprende clientes, proveedores de bienes o servicios. ¿Qué se les requiere a ellos? En primera instancia, que tiene que ser una empresa legalmente constituida. Puede ser un grupo de personas súper talentosas, ojo, que tengan una reputación maravillosa, que sean actores de televisión, que todo el mundo los ama, los adora, que sean unas personas intachables, que sean unos empresarios honorables, pero si no tienen estructurado y conformada una empresa legalmente constituida que revista la connotación jurídica como tal, qué pena, pero no sirve. Entonces, esa es una de las palabras o de una de las situaciones claves, que sea una empresa legalmente constituida. Otro aspecto, que tenga referencias vigentes, tanto bancarias como comerciales. Una empresa que nadie la conoce, que apenas va a empezar en el contexto internacional. Ojo, no le vamos a cerrar las puertas, ni más faltaba, pero es una empresa frente a la cual tenemos que tener una rigurosidad mucho más especial, porque apenas va a empezar con nosotros. Y pues es muy sano, es muy bonito que un asociado de negocio quiera empezar con nosotros, pero dentro de los protocolos de seguridad podemos correr riesgos y frente a los cuales tenemos que protegernos cuando ya vayamos a empezar por primera vez con dicho socio. Cuando ya es un socio comercial que tiene unas buenas actividades, que ya tiene un buen tiempo de trabajar en el mercado, pues vamos a pedirle referencias, ojo, de proveedores o de asociados de dicho asociado que yo quiero vincular. Entonces, ejemplo, si yo quiero vincular un asociado de negocio que se llama Samsung para que me venda electrodomésticos, todo tipo de televisores y demás, yo necesito pedirle a Samsung que me dé referencias de proveedores de Samsung para que la cadena continúe en el mismo sentido. Yo no necesito referencias de quién le compre a Samsung, sino de quién le provee a Samsung, porque necesito identificar si ese asociado de negocio llamado proveedor de Samsung da buenas referencias de Samsung. Hombre, Samsung es una empresa que paga cumplidamente, Samsung es una empresa que está vinculada con nosotros hace 20 años, que tiene unas relaciones excelentes, que tiene un cupo de crédito de tantos miles de dólares, y por eso podemos recomendar o certificar o referir que somos unos proveedores ampliamente certificados para Samsung. Entonces, tenga muy en cuenta que necesitamos referencias de proveedores más no de compradores. ¿Qué se revisa? Más adelantico voy a entrar en mucho detalle al respecto, pero dentro de las situaciones claves, dentro de los criterios de selección, señores, que se revisan, es el capital suscrito y pagado, es el capital con que se constituyó la compañía en un parque industrial, en una zona franca, en una planta de producción, en una empresa común y corriente, en una ciudad, perdón, debido a que puede pasar la siguiente situación. Usted contrata los servicios de una agencia de aduanas o una intermediación aduanera eh, para que le haga un proceso de exportación o de importación. Resulta que esa agencia de aduanas le refiere o le recomienda a usted que contrate los servicios de un asociado de negocio de una empresa de transporte. Hasta ahí está todo perfecto. Resulta que esa empresa de transporte lo contacta a usted como una empresa que manufactura o como una empresa que elabora diferentes tipos de productos que son comercializados a nivel internacional. Cuando el asociado de negocio llamado a empresa de transporte le va a solicitar a usted la documentación legal a través de la cual demuestre con qué capital constituyó su compañía, repito, usted como comercializador o como fabricante de algún producto, y en dicho documento usted informe que esa compañía se constituyó, por dar un ejemplo, por 5 millones de pesos colombianos o por un valor muy pequeño en la moneda mexicana o hablamos de $10,000, por decir algo. ¿Eso qué quiere decir?
que si esa compañía lo está contratando a usted para que le transporte 5, 8 contenedores al mes y cada contenedor tiene un valor en cuanto al servicio del transporte aproximadamente de $2,000, si estamos hablando de 8 contenedores al mes, pues son 16,000. Y si usted tiene un capital constituido de $10,000, ¿cuál es la conclusión a la que los invito yo en este momento de qué es lo que se revisa, señores? Pues que al final en cuenta no tiene capacidad de endeudamiento, no tiene con qué pagarme, porque si usted me está contratando una facturación mensual de $16,000, pero su capital con que se constituyó es solamente de 10,000, pues su capacidad financiera es muy limitada y nunca podrá solicitar una facturación por encima o mayor versus el dinero o el capital con que se constituyó. En ese orden de ideas, ahí hay que invitar de una manera muy respetuosa, muy cordial al asociado de negocio y decirle a través de los bienes y activos con que usted reportó y se constituyó, usted puede hacer un ajuste en su capital informado o definitivamente usted solamente tiene $10,000 de capital. Hago un ejemplo con cifras muy pequeñas, pero para que ustedes me entiendan y puedan identificar que uno de los aspectos elementales y básicos cuando estamos revisando dentro de los criterios de selectividad de un asociado de negocio es con qué capital se constituyó. Redundo en el tema, si no tiene una muy buena capacidad financiera con el capital que se haya constituido, ¿con qué me va a pagar? ¿Con qué va a responsabilizarse de cumplir con los compromisos financieros que había adquirido conmigo? Seguimos. Expediente. Dentro del expediente o dentro de la carpeta o dentro del folder o dentro de la apertura en el procedimiento que la cadena de suministro tiene establecido para yo hacer como un checklist en el proceso de selectividad de ese asociado de negocio, pues vamos a tener todos los datos de la empresa, el teléfono, la dirección, el contacto, el nombre de la empresa, el número de la identificación y todos los detalles de la empresa como tal. Luego, una copia simple del acta con que se constituyó la compañía. Hay en algunos países que se llama el certificado de Cámara de Comercio. Hay en algunos otros que se llama el RIF, el Registro Internacional de Confirmación que la empresa quedó registrada, quedó creada en algún tipo de entidad que vigila y controla que las compañías fueron establecidas. Ojo con la palabra acta. Resulta que hay algunos países en donde hay commodities emblemáticos, por ejemplo, si estamos hablando de arroz, de café, de acero, de petróleo, hay diferentes tipos de commodities que son emblemáticos, son muy sensibles para la economía, no solamente a nivel mundial, porque son productos o commodities que son tasados en las bolsas de valores a nivel mundial y que de alguna manera, por un efecto monopólico, hasta cierto punto, viven haciendo sinergias, viven las empresas que los lideran buscando fusionarse y manejando el tema de las economías de escala, que corresponde palabras más, palabras menos a que el pez más grande se come al chico. Y lo vemos de pronto mucho en el sector marítimo, en donde cada vez las navieras más grandes van comprando navieras más pequeñas. ¿A qué voy con este punto de la copia simple del acta constitutiva? De que acorde a la legislación de cada país, se tiene establecido de que a nosotros, como asociados de negocios llamados contratantes, nos deben de suministrar un acta en la que se demuestre que se fusionó una empresa con otra o que se le cambió la razón social de una empresa y cambió a la otra porque la otra fue la que la compró. Entonces poco a poco vamos a ir desapareciendo esta razón social y por ende la marca en el mercado también la vamos a ir extinguiendo y va a quedar una sola marca. Cuando tenemos esa situación, no podemos entrar en el juego de una disyuntiva o de una discrepancia de que ustedes estén contratando a dos socios estratégicos o a dos asociados de negocio, sino que debemos tener el acta por el cual se haya fusionado, se hayan constituido la compra de una empresa a la otra. Porque en el dado caso,
usted continúa contratando los servicios o comprando los productos a X empresa y resulta que esa X empresa ya fue comprada por la empresa B, por dar un ejemplo. Usted tiene que seguir evaluando y contratando los servicios de la empresa B y no de la empresa Y. Por último, una identificación y una copia simple del poder notarial. ¿A qué se refiere el poder notarial? Hay en algunas naciones que se tiene establecidos que el acta con que se constituye una compañía debe estar notarizada, debe de tener el visto bueno de un notario o el protocolo de un cónsul que sea el representante en cada uno del país a donde yo quiero constituir la compañía. En algunos países, cuando así se tenga establecido acorde a la legislación, es importante pedir esa identificación o una copia simple de ese poder notarial al que hago mención. ¿Cuáles son los procedimientos documentados y verificados cuando ustedes ya tienen establecido el vincular a un socio comercial estratégico? En la mitad de esta figura está la frase asociados de negocio o socios comerciales. Miremos en la parte de arriba el primerito, que es la solidez financiera. En la solidez financiera, ¿usted qué va a solicitar? Los estados financieros con las notas correspondientes, que por lo regular en todas las compañías la revisoría fiscal establece unas notas a los estados financieros, con corte al último día del semestre inmediatamente anterior. Ejemplo, en este momento que estamos a hoy, marzo, los estados financieros que usted le debe de solicitar a su asociado de negocio con las notas correspondientes tienen que ser al 31 de diciembre del año 2017. Cuando cambie el semestre y estemos, por decir algo, a 15 de julio o estemos hablando a 30 de agosto de 2018, usted le debe de solicitar los estados financieros y las notas con corte al 30 de junio del 2018 a su asociado de negocio. Adicional a los estados financieros, le debe de solicitar los balances con el fin de poder determinar cuál es el estado de pérdidas y ganancias. Y por último, una declaración de renta. Hay en algunos países que se tiene establecido el pago de la declaración de renta, que son las utilidades que exige cada gobierno, producto del ejercicio fiscal que cada uno de los asociados de negocio tiene establecidos, como hay de pronto otros países que esta figura de la declaración de renta no la manejan y manejan simplemente unos pocos o unos impuestos mucho más reducidos o para otro tipo de rubros a los cuales se ingresa ese impuesto, que son los mal llamados, por así decirlo, los paraísos fiscales. Hacia mano derecha vamos bajando y está la existencia legal. Creo que les expliqué ampliamente cómo debemos verificar una existencia legal a través del documento establecido, bien sea por la Cámara de Comercio o la entidad de cada país que tenga establecido el controlar la existencia legal y representación de esa compañía. Más abajito vemos capacidad de cumplimiento, requisitos contractuales. ¿Qué le vamos a pedir a un socio comercial o a un asociado de negocio en capacidad de cumplimiento? Pues que para poder que me cumpla, para poder que garantice una operación, para poder que en la práctica efectivamente me pueda comprobar todo lo bonito que me mostró en un computador, toda la presentación tan maravillosa que me hizo y todos los procedimientos que comúnmente establecimos para que me garantice todo, que quiere decir que en la práctica, en la calle, en el terreno, en el campo de acción, efectivamente me demuestre que sí es capaz de cumplirlo. Y después, ahí dice también, señores, o requisitos contractuales. Me detengo en este aspecto para que tenga muy en cuenta lo siguiente. Cuando usted contrata servicios de cualquier naturaleza a una empresa directamente, que es la que le va a ofrecer a usted el servicio de transportar una mercancía, por dar un ejemplo, ese contenedor o esa mercancía llega a un recinto portuario, bien sea a un aeropuerto,
bien sea a un puerto marítimo, o bien sea a una frontera terrestre, o bien sea a un parque industrial. Resulta que esa mercancía tiene que ser manipulada por algún tipo de empresa que es dicho asociado de negocio, con el ejemplo que le estoy diciendo, que es el llamado operador portuario u operador logístico. Cualquiera de estas dos figuras puede ser el dueño de montacargas, elevadores, ganchos, plumas, grúas pórtico, aparejos, estrobos o todo tipo de equipos a través de los cuales se manipule la mercancía que usted quiere ingresar a un puerto para que posteriormente surta todos los efectos documentales y por último sea embarcado en el medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre o férreo a que haya lugar. En ese orden de ideas, entonces, resulta que al momento de... ¿Usted a quién contrató? A un operador logístico que es el que me manipula y el que maneja toda la mercancía hasta que ya la va a embarcar. Hasta ahí, perfecto. Pero resulta que ese operador logístico subcontrata o terceriza a una entidad que es la dueña de los equipos. Usted establece un contrato de servicios con el operador logístico para que le administre de manera integral desde que la mercancía sale desde su planta de producción hasta que es embarcada en el medio de transporte o incluso hasta que llegue al país de destino. Ese es el integrador logístico o un embarcador internacional llamado freight forwarder o un agente de carga internacional, etcétera. Esos son, lógicamente, asociados de negocio. Resulta que ellos no son dueños de estos montacargas y de estos equipos con quienes van a manipular la mercancía, pero usted contrató directamente a estos asociados de negocio. Entonces, dentro de los procedimientos documentados, que es esta slide que estamos analizando, usted va a establecer claramente de que ese asociado de negocio le suministre a usted una póliza de seguro a través del cual le garantice cualquier tipo de siniestro, daño o aspecto que ocasione una avería con la mercancía que va usted a delegar en dicho asociado de negocio. Ese es un primer contrato establecido en un procedimiento, reitero, en donde usted se va a blindar y usted va a garantizar que la mercancía no le va a pasar nada o que si le llega a pasar, pues dicho integrador logístico le va a responder. Viene el segundo punto. Resulta que ese integrador logístico subcontrata el servicio en un operador portuario que va a estar dentro de un terminal marítimo, aéreo o terrestre para manipular su mercancía, pero usted no lo conoce. Él está tercerizando, está subcontratando a otro actor en esta cadena logística para que finalmente le suba la mercancía al medio de transporte. En este momentico, por favor, tenga muy en cuenta que siempre debe de preguntarle a dicho operador logístico cuál es ese operador que es el que va a manipular la mercancía, con el fin de que dentro del procedimiento quede establecido de que dicho operador logístico le tiene que suministrar otra póliza que se llama de responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué quiere decir extracontractual? Pues que usted, como empresa fabricante del producto, no es el que directamente está contratando a ese tercero, sino que hay un intermediario llamado el integrador logístico o el agente de carga internacional, que es el que finalmente los va a contratar. Pero al fin de cuentas, ¿quién es el dueño de la mercancía? Usted. Al fin de cuentas, ¿quién va a ser el responsable sobre cualquier tipo de inconvenientes que se lleguen a presentar por una equivocada manipulación, accidentes, daños, siniestros y demás? Usted, motivo por el cual necesita, vuelvo y repito, esa palabra es clave, blindarse a través de una póliza en donde por algún error, alguna omisión o algún mal procedimiento manipulando la mercancía por parte de dicho operador marítimo, portuario, férreo o terrestre, usted también esté seguro o segura a través de dicha póliza. Pilas entonces con esa capacidad de cumplimiento y requisitos contractuales que es este circulito en la parte de abajo que estamos hablando. Seguimos, capacidad de solución de eficiencias de seguridad.
Hay que partir de la base, ojo, que no podemos suponer ni podemos asumir. Ya habíamos hablado que esas palabras no existen. Pero en algún momento un asociado de negocio puede tener deficiencias de seguridad, no que sean propias de su control, sino que hay factores externos que hacen que internamente sus procedimientos puedan ser alterados. Eso es muy normal. Aquí, ¿qué se va a medir dentro del procedimiento y qué se va a verificar? ¿Cuál es la capacidad de reacción? ¿Cuál es la capacidad de poder atender alguna situación que en la práctica, en la ejecución de una operación directamente, se pueda llegar a presentar? Y no simplemente ver un socio comercial cruzado de brazos, esperando a ver si mañana, de pronto, ahí miramos a ver si tal vez, yo no sé cómo actuar, yo lo llamo y le comparto a ver qué vamos a hacer. No, hay que procedimentar hipotéticas situaciones que se presenten para analizar cuál es esa capacidad de reacción de ese asociado de negocio. Y por último, tenemos ahí en cuenta los indicadores de seguridad frente a este punto de los procedimientos. En indicadores de seguridad vamos a tomar la medición en cuanto a tiempos, en cuanto a movimientos, desde que sale una mercancía, desde mi planta de producción hasta que llega al destino final, o desde que yo contrato a un asociado de negocios cuando le compro insumos o materias primas, hasta cuánto se demora en llegar a mi planta, y de ahí en adelante cuáles son todas las medidas de seguridad y control que debo de tener en cuenta para procedimentarlo también. Existencia legal, vamos a verificar a través del certificado que yo les expliqué anteriormente, vamos a verificar la fecha de constitución. Aquí es algún aspecto importante, a muchos de pronto de ustedes les ha pasado, lo comentaba yo hace unos pocos minutos, hay muchas empresas que cuando quieren buscar un asociado de negocio para vincularlo al proceso y trabajar en equipo en la operación, preguntan, muestra mi certificado de cuándo se constituyó y aparece que fue constituido hace un mes o hace un año y sin revisar absolutamente nada más, asumen la posición de que ese asociado de negocio está muy joven, que todavía no tiene el bagaje, no tiene la experiencia, no tiene la experticia, no tiene el recorrido y por ende no me sirve. Importante, como se dice jocosamente, señores, que antes de tomar este tipo de actitudes o decisiones, abramos bien las ventanas, tomemos una decisión mucho más abierta, analicemos los pros y los contras, porque no todos los asociados de negocio que estén apenas empezando podemos catalogarlos como malos, porque si vamos a eso, pues todos empezamos de cero, y no solamente debemos contratar una empresa que lleva 30, 50, 100 años en el mercado. Precisamente dentro de los grandes valores de la logística en el mundo y la tendencia de la logística como tal, es innovar, diversificar y estar en un constante cambio. Entonces no quiere decir que tengamos que sesgar la vinculación de un asociado de negocio solamente que tenga más de 10 años en adelante. Hay que mirar qué trae de nuevo un posible socio comercial y hay que darle oportunidades, como lo dije también anteriormente, con un estricto procedimiento mucho más riguroso que frente al que lleva 20, 30 años y que ya está mucho más familiarizado con la operación. Alcance de las actividades. Dentro de la asistencia legal, es importante que ustedes revisen en el certificado que cada uno de los países expide o emite cuando se registra una organización, cuáles son las actividades que lleva a cabo este asociado de negocio. Hay una práctica muy común en muchos países en donde, voy a colocar un ejemplo, objeto de la organización. Esta compañía se va a dedicar a la comercialización de productos, bienes y servicios que estén relacionados con el sector eléctrico. Vamos a comercializar, vamos a fabricar todo tipo de luminarias, redes eléctricas, bombillerías, todo tipo de reflectores para el hogar y para las diferentes avenidas de la ciudad. Hasta ahí, excelente. Y empezamos a trabajar con ese asociado de negocio. Resulta que ese asociado de negocio, al cabo de un año, 6 meses, 2 años, etcétera, le propone a usted eh, una nueva línea de negocio. Resulta que, pues ahorita en este proceso que estamos de expansión, señor asociado de negocio,
empezamos a trabajar con la línea de fabricación y artículos para la cocina y el hogar, en aluminio, por dar un ejemplo. Entonces, pues queremos que nos tenga en cuenta, porque vemos que usted de pronto, dentro de nuestro portafolio, puede llegar a manejar una compra de estos tipos de productos, y pues como ustedes ya vienen trabajando con nosotros desde hace 6 meses, un año, 5 años, etcétera, pues consideramos que usted puede tener en cuenta estos productos. Hasta ahí, todo perfecto. Pero ¿qué es importante? Revisar que si dentro de las actividades iniciales de este asociado de negocio estaba el sector eléctrico y energético, y después de un momento a otro empezó con otra línea, usted tiene que solicitar la actualización periódica, eh, como mínimo cada 3 meses, o preferible, o máximo cada 6 meses, del certificado a través del cual esta compañía quedó inscrita en la Cámara de Comercio o en la entidad que haga sus veces en cada país, con el fin de que usted pueda detectar y comprobar que este asociado de negocio está haciendo otro tipo de actividades adicionales a las que usted lo conoció cuando empezó a trabajar. Esto puede que parezca muy elemental, pero no lo es en todo el sentido de la palabra, porque como estamos blindándonos, estamos cubriéndonos en temas de seguridad, pues usted está contratando un asociado de negocio para la compra de artículos para la cocina y el hogar, y en documentos dentro de su cadena de suministro no tiene, sino escasamente, la factura comercial, cómo evidenciar que ese señor está fabricando ese tipo de productos. No existe ningún otro documento, porque legalmente, en el alcance de las actividades que esa persona o ese asociado de negocio haga, no lo ha actualizado. Seguimos. Vigencia y alcance de licencias de funcionamiento en caso de que aplique. Tomo el ejemplo aquí, señores, con relación al tema de los seguros y las pólizas. Eh, en todos los países existen diferentes regímenes de comercio exterior. ¿Como cuáles? El que una mercancía puede ser transportada libremente por el territorio aduanero nacional. En segundo, que esa mercancía esté controlada por entidades y que esté de alguna manera con algún visto bueno para que sea permitido el ingreso al país. Tercero, que esté totalmente prohibido el ingreso al país. Cuando hablamos de una mercancía que esté totalmente prohibido el ingreso, prácticamente que es manejada por el gobierno nacional de cada país. Y estamos hablando de qué tipo de mercancías. Perdón, lo que tiene que ver con armamento. De pronto un país quiera renovar su armamento, sus municiones, y entonces compre productos en el exterior de esta naturaleza, que eso no es permitido que los comercialice absolutamente nadie, sino cada país. Entonces son de prohibida circulación y es solamente a través del gobierno nacional. Para tal efecto, entonces, cualquier mercancía de las tres que acabo de mencionar, de esos regímenes de comercio internacional, ¿en dónde va a llegar en primera instancia? Del resto del mundo va a llegar a una zona primaria, llámese un aeropuerto, llámese un puerto marítimo o llámese una frontera terrestre. Esa zona primaria donde va a llegar la mercancía tiene la opción de que usted pueda desaduanizar o nacionalizar esa mercancía, o también tiene la opción de que usted la pueda trasladar a un parque industrial o una zona franca, y que posteriormente, ahí estando en esa zona franca o en ese parque industrial, usted ya la desaduanice. Pero resulta que para que en algunos países se pueda trasladar la mercancía que llegó del resto del mundo a un puerto, a un aeropuerto o a una frontera terrestre, y yo la voy a trasladar al interior del país, a un parque industrial o a una zona franca, por ende, cuando yo voy a trasladarla a cualquiera de estas dos situaciones, que es un régimen franco, a mí me toca que pedirle permiso al gobierno para trasladar la mercancía con los derechos aduaneros, o los términos aduaneros más bien, suspendidos. ¿Por qué suspendidos? Porque cuando la mercancía llegue a la zona franca o llegue al parque industrial, es cuando yo, como asociado de negocio, la voy a desaduanizar parcial o totalmente, como yo desee. Entonces, hay asociados de negocio
que son las empresas de transporte terrestre, las agencias de aduanas o intermediarios aduaneros, que tienen que suscribir licencias para que puedan funcionar y operar acorde a esta metodología que yo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque la autoridad aduanera no le va a permitir el traslado de una mercancía desde una frontera o desde un puerto marítimo o terrestre o aéreo hasta el interior del país a un asociado de negocios, suspendiéndole todos los términos aduaneros, que incluye el pago de los tributos y o de los impuestos, sin que se tenga la previa suscripción de una licencia y por ende de una póliza de seguros. Entonces, el que se tenga una licencia o una póliza de seguro vencida, automáticamente usted como dueño de la mercancía y como usuario del comercio internacional es el responsable. A que posteriormente usted va a repetir o usted va a recaer o usted va a reclamarle a su asociado de negocio porque la dejó vencer para que le responda por la mercancía. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Y muy seguramente dentro de su capacidad financiera y dentro de su capacidad para atender situaciones de seguridad como estas, le responderá. Pero ¿quién es el que va a quedar reseñado? ¿Quién es el que va a quedar con la infracción? ¿Quién es el que va a incumplir la norma aduanera que se tenga establecida? Usted, que es el importador, o es el exportador, o es el comercializador, o es el fabricante dentro de los eslabones de la cadena logística. Así que préstele mucho cuidado al tema para que haga su revisión, haga su introspectiva y mire hacia el interior si usted tiene un procedimiento donde hay un cronograma de alertas de todo tipo de pólizas, de todo tipo de permisos que no son eternos, que las entidades los renuevan, previa presentación de diferentes indicadores y cumplimientos de diferente índole que usted tiene que manejar. Antecedentes. Yo necesito verificarle a mi asociado de negocio antecedentes legales. ¿Qué es un antecedente legal? Dentro de mi cadena de suministro, como asociado de negocio, básicamente yo tengo que garantizar que este asociado, que este socio comercial, no haya estado ni esté involucrado en una investigación judicial, penal, del país, en la ciudad donde se encuentra, y mucho menos a nivel internacional. No haya estado involucrado en procesos de investigación. A pesar de que esa empresa ocurre en algunas circunstancias, señores, tiene los certificados, tiene el paz y salvo y tiene todos los documentos que permiten demostrar que ya terminó el proceso, que ya pagó la condena, que ya pagó las consecuencias de sus errores y que de aquí en adelante pues hagamos un borrón y cuenta nueva. No quiero generalizar y lo digo de una manera muy respetuosa, pero un antecedente legal es altamente delicado y difícilmente puede uno poder volver a darle una oportunidad a una compañía que inicialmente se estuvo involucrando en procesos de fraudes y que posteriormente simple, como ocurre en las redes sociales y ocurre hoy en día en el mundo, ay, qué pena, perdóneme, es que me equivoqué. Hombre, uno debe ser en el comercio internacional y en las cadenas de suministro que estamos dialogando, una persona totalmente centrada, concentrada y con todos los parámetros bien claros para adelantarse a posibles situaciones que puedan llegarse a presentar y establecer las contingencias del caso. Porque aquí no sirve, como se dice también popularmente, que a uno le peguen una palmadita en la espalda muy suavemente y le digan, no se preocupe, yo lo perdono y de aquí en adelante no lo vuelva a hacer. No sirve solamente eso, porque en el comercio internacional el 99.99% de los errores y de las faltas y de las situaciones generan es plata. Y el taxímetro es bastante grande en dinero como tal. Penalizaciones, lo acabo de explicar y lo generalicé en antecedentes legales y penales. Y situaciones financieras, yo me remito como ejemplo, señores, al certificado de constitución de una compañía, porque ese certificado es en el cual la entidad inscribe
o digita, y por eso es que les decía que hay que estar en permanente actualización y renovándolo y revisándolo, el que una compañía entró en un embargo financiero. Entró en un embargo financiero porque esa compañía los últimos 2 meses no ha pagado los impuestos locales o los tributos, dejó vencer alguna licencia, tuvo algún fraude procesal teniendo en cuenta alguna discrepancia en la facturación, en la revisoría fiscal, en sus libros contables. En ese certificado tiene o tiene que aparecer, porque son entidades oficiales de cada uno de los países que dan el garante o dan el aval de la forma y del fondo en que se constituyó una compañía. Y las actualizaciones a que haya lugar también las ingresan o las imputan allí. Entonces, por eso es importante, como les decía anteriormente, bajar o solicitar la expedición de dicho certificado con relativa periodicidad. Aquí en Colombia tenemos entidades como la Procuraduría General de la Nación. A nivel internacional está la lista OFAC, que nos permite también verificar que antecedentes legales, penales, judiciales, financieros y de diferente índole tenga no solamente una persona natural, sino una organización. Es importante detenerme aquí un minutico, perdón, para compartirles también, señores, que eh, los accionistas, los representantes legales, las personas involucradas en una organización, absolutamente todas, son susceptibles de ser verificadas dentro del análisis de selección de un asociado de negocio. Ojo, no solamente ustedes vayan a verificar si el representante legal de una compañía está totalmente limpio, no tiene ningún inconveniente, no ha tenido ningún antecedente y todo está perfecto. Porque se ve hoy en día, y desde conocimiento público, que hay grandes multinacionales en donde el representante legal está en perfectas condiciones en este tipo de términos. Pero resulta que a sus espaldas, dentro del staff de la organización, hay personas que fueron mal seleccionadas en su momento o que después de haber sido bien seleccionadas se dejaron permear e involucrar por actos ilícitos. Entonces es importante que todas y cada una de las personas que involucran una organización sean verificadas a través de OFAC y las entidades de control de cada país. Aquí también está otra entidad en Colombia llamada la Contraloría General de la República. Está también lo que tiene que ver con la Policía Nacional o la policía de cada país y las instituciones financieras que se encargan de verificar si una compañía tiene una solvencia económica o si de alguna manera ha sido reportada por otro asociado de negocio como una empresa que no pague oportunamente sus obligaciones. Requisitos o requerimientos de seguridad para los asociados de negocio, señores. Primero, un procedimiento documentado. Aquí no basta simplemente con un asociado de negocio le traiga todo el personal de guardas de seguridad o de vigilancia que demuestren que es una empresa con altos índices de seguridad. Hay que procedimentar, hay que documentar cuáles son los factores de seguridad que ese asociado de negocio tiene. Pues que nosotros contamos con un total de 240 personas que están distribuidas en 9 ciudades del país, el sistema de comunicaciones a través de antenas repetidoras que están a lo largo de la geografía de la ciudad y del país, que permiten una excelente comunicación, que estamos interconectados a través de GPS para el monitoreo de nuestras operaciones, que ninguno de nuestros funcionarios puede coger rutas diferentes cuando de seguimiento de vehículos se trata, etcétera, etcétera. ¿Qué más verificamos? La criticidad basada en el riesgo. Como lo hablábamos anteriormente, se los compartía, señores y señoras, dependiendo de la naturaleza de la mercancía y de la actividad social y económica que usted ejerza, tiene que establecer dentro del procedimiento si los requisitos de seguridad son mucho más estrictos o mucho más flexibles. Cuando hablamos de flexibles, no quiere decir que seamos permisivos
o que nos relajemos, o que permitamos que cualquier cosita puede pasar sin ningún problema. No, vayamos a manejar entonces de pronto una empresa que manipule explosivos o que fabrique armamento o que esté manejando algún tipo de productos de valor como metales preciosos o que sea una casa de valores que se encargue de hacer la recolección del dinero a través de los bancos. Diferentes tipos de actividades asimismo requieren una criticidad diferente. Requerimientos de seguridad a las empresas del parque industrial. Las empresas que habitan dentro de una zona franca o un parque industrial como tal, además de cumplir con todos los requisitos que hasta el momento hemos hablado y vamos a hablar, por estar dentro de un parque industrial en una zona franca o una zona franca, revisten la connotación de estar tercerizados. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de un parque industrial hay una administración, hay una junta directiva, hay un grupo de personas que son los que lideran quién ingresa y quién sale. Y dentro de dentro del mismo parque o de la zona franca, cuando usted se constituyó, usted construyó su empresa allá adentro, existe una normatividad o existe un manual de convivencia y existen unos procedimientos que la administración de todo el condominio, de todo el parque industrial, fue la que constituyó en su momento. Entonces aquí tiene que tener claro, señores, que hay que incorporar de manera paralela esos procedimientos y esas normas de su empresa para que sean homologables o sean muy tenidos en cuenta versus los que tiene el parque industrial y la zona franca. ¿Por qué motivo? Y con este punto aquí termino. Porque hay asociados de negocio que llegan a reportarse para ingresar a una zona franca o a un parque industrial y dicen, yo estoy cumpliendo con mi identificación, estoy cumpliendo con mi afiliación a la seguridad social por si de pronto algo me ocurre aquí adentro de la compañía. Y por favor déjeme ingresar. Resulta que la administración como tal del parque industrial dice, pero es que nosotros tenemos establecido que todo el personal que ingrese tiene que traer un casco y un chaleco que lo identifique para que cuando esté caminando por las zonas comunes no vaya a tener de pronto algún accidente y se golpee o se genere algún problema. Y como no lo trae, entonces viene el malestar. ¿Pero por qué? A mí no me lo dijeron. ¿Pero por qué? Es que a mí no me lo indicaron. Entonces, qué pena, por culpa suya, yo no voy a ingresar y el proceso de mi asociado de negocio que está dentro de su parque se va a ver interferido y yo no sé, pero yo ya cumplí, yo ya llegué aquí. Señores, esas confrontaciones, esas diferencias, esos malestares se pueden evitar a través de establecer requerimientos de seguridad homologables en ambas partes, o no solamente homologables, complementándose una empresa con la otra. Empresas de seguridad, limpieza y mantenimiento también tienen que tener un procedimiento especial porque son terceros, son asociados de negocio que permanentemente van a estar entrando y saliendo a la compañía cuando de pronto usted en su organización no tiene dentro de su mismo staff o su mismo personal de manera directa quien haga estas labores. Hay veces que se contratan entonces casas de higiene y seguridad industrial que necesitan involucrarse dentro de todos estos protocolos de seguridad que hemos venido dialogando. Adhesión a la política y protocolo general de la seguridad. Todos estos 4 aspectos que anteriormente les acabo de explicar tienen que adherirse, tienen que incorporarse, que fue una de las palabras que tanto les insistí, dentro del protocolo general de seguridad de la compañía. No se deben de tener 5 políticas de seguridad, 5 esquemas de seguridad, porque entonces nos vamos a distorsionar, nos vamos a dispersar y vamos a encontrar muy seguramente situaciones de problemas y que van a atentar contra la seguridad. Simplemente incorporarlos dentro de un manual completo que tiene varios aspectos y dentro de esos aspectos están los diferentes asociados de negocio. Que si yo contraté una empresa desde higiene y seguridad industrial, usted lo coloca como otro ítem y relaciona dentro de esa política general cuáles son los requisitos mínimos en seguridad
que dicho asociado de negocio debe cumplir. Y así sucesivamente con los demás, siempre incorporados a una misma política y a un mismo protocolo general de seguridad. Capacidad de cumplimiento y requisitos contractuales. ¿Se acuerdan que yo me detallé muy especialmente hablando del tema de los requisitos contractuales, de las pólizas de responsabilidad civil y demás que se pueden presentar? Aquí que ustedes van a verificar presupuestos previstos. Hay que presupuestar cosas previsibles que puedan llegarse a generar. Entonces yo digo, puede haber una inundación, puede haber un conato de incendio, puede haber un movimiento telúrico, puede ocasionarse un accidente en el ingreso de la planta de producción por un error en la manipulación del producto. Hay que hacer un listado de esos previstos o de esas posibles situaciones que se puedan llegar a presentar dentro de esa capacidad de cumplimiento que yo tengo que analizar si mi asociado de negocio me va a cumplir o no. Pólizas, ya les expliqué el tema de las pólizas. Personal idóneo. Hay veces que detectamos dentro de un asociado de negocio que hay un coordinador de seguridad, pero ese coordinador de seguridad, estoy simplemente colocando un ejemplo, después de las 8 de la noche no vuelve a contestar un teléfono, ni un Avantel, ni un radioteléfono, ni por ninguna parte se conecta. ¿Será que es el personal idóneo? No. Muy seguramente ese personal puede estar fatigado porque desde las 7 de la mañana y son las 8 de la noche, pues ya lleva 13 horas trabajando. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que dentro del procedimiento se tuvo que haber establecido una capacidad de que me cumpliera mi asociado de negocio en implementar un relevo para que desde las 8 de la noche yo supiera quién sale y quién entra en el procedimiento de seguridad, en el personalidad idóneo. Instalaciones. Vamos a revisar si son las instalaciones las adecuadas de mi asociado de negocio. Si esas instalaciones están muy distantes de donde yo me encuentro, yo sé que hoy en día la tecnología es abrumadora y puede conectar a cualquier país del mundo como en este momento lo estamos haciendo, pero hay que analizar si, dependiendo de mi actividad económica y social, un asociado de negocio muy distante me puede perjudicar o me puede beneficiar. Si yo necesito equipos, montacargas, con qué manipular mis mercancías y dentro del procedimiento yo establecí que ese asociado de negocio me puede proveer como un plan B en menos de 2 o de 3 horas un equipo para que sea reemplazado porque el otro sufrió una avería, pues lógicamente yo no puedo contratar un asociado de negocios que esté distante a 20 kilómetros de donde yo estoy, porque en 2 horas no va a llegar posiblemente. Entonces, a manera de ejemplo, tengan muy en cuenta este aspecto. Experiencia, referencias, certificaciones, copias de contratos. Ya lo había explicado yo anteriormente cómo se maneja este punto. Capacidad jurídica, ausencia de inhabilidades y prohibiciones. Vuelvo, señores, y soy enfático en el famoso certificado con que se constituye cada organización o cada empresa en cada país. Hay unos acápites, hay algunos apuntes, hay algunos aspectos donde en ese certificado dice cuáles son las prohibiciones, cuáles son las inhabilidades que tienen los diferentes accionistas, gerentes o representantes legales de cada organización. Y es un ejemplo tan sencillo como hasta para la firma, hasta para la simple firma de un cheque, cuando le va uno a recibir el pago a un asociado de negocio. Es que el representante legal es el único que firma los cheques y dentro del representante legal suplente tiene una inhabilidad o una prohibición de que no puede firmar ningún tipo de cheques. Estoy hablando en términos de pagos, pero asimismo hay otros tipos de procedimientos que impiden que la cadena logística fluya y que siempre entonces se pueda ver como una interrupción. Solidez financiera. Ya les expliqué el tema de los análisis de los estados financieros, los indicadores y la capacidad financiera. Aquí miramos la liquidez versus el endeudamiento que tenga la compañía, el comportamiento a lo largo de varios años, cómo ha sido, qué situaciones ha tenido a lo largo del tiempo en cuanto
a los pagos de sus obligaciones, sus impuestos y demás. Dentro de la capacidad financiera, entonces, tenemos el índice de liquidez. Aquí miramos el activo corriente versus el pasivo corriente. Yo puede que esté tratando de contratar a un asociado de negocio que en activos me represente un capital de $1.000.000. Espectacular, excelente, tiene con qué responder. Pero en el pasivo corriente, que son las deudas que tiene por pagar y demás, estamos hablando de casi $3.000.000. No es sano, no es prudente que dentro del pasivo corriente se tenga una deuda tan alta, el cual siempre al final de cuentas, señores, va a determinar cuál es esa capacidad que tiene una compañía para cumplir con sus obligaciones en la inmediatez y a corto plazo. Que de pronto usted haga una proyección a 15 años, maravilloso, porque de alguna manera los activos fijos, las instalaciones, la planta, los equipos y demás, son los que demuestran la capacidad de que tiene una compañía con qué responder. A mayor índice de esa liquidez, menor es la probabilidad de que incumpla con dichas obligaciones. ¿Qué más le va a analizar a usted? No le estoy diciendo que usted tiene que convertirse en un economista experto, en un revisor fiscal con un magíster, en un contador espectacular. Para eso está el personal idóneo del que habíamos hablado hace unos minutos. Pero sí es importante que usted sepa básicamente cuáles son estos 3 indicadores que vamos a mirar, estos 4 indicadores. El segundo es el índice de endeudamiento. Pasivo total versus el activo total. Aquí vamos a mirar cuáles son todos los pasivos. Hombre, es que a lo largo de unos 10 años nosotros tenemos acumulados casi unos $23.000.000 de pasivos totales porque no hemos podido cubrir ciertas obligaciones. Aquí entonces, ¿qué van a determinar? El grado de endeudamiento, cuál es esa capacidad de endeudamiento que tiene la empresa financieramente hablando, que es los pasivos y el patrimonio. A través de los pasivos y lo que yo debo y a través del patrimonio, que son todos los activos de todo lo que estoy pendiente de recibir por diferentes tipos de pagos, me va a analizar entonces o me va a determinar el que usted analice, perdón, que a mayor índice de endeudamiento, entre más usted se endeude, mayor va a ser la probabilidad de que usted pueda cumplir con las deudas que ya viene manejando. Un pasivo es una deuda, pero entre más siga avanzando y avanzando en deudas, pues es mucho más lógico que mayor va a ser la probabilidad de no poder cumplir con dichos pasivos que vienen atrasados. El otro indicador aquí es la razón de cobertura de intereses, que corresponde a la utilidad operacional, es decir, cuál es la utilidad bruta que le deja cada operación, cada despacho, cada ejercicio de cada actividad sobre los gastos de intereses, todos los que tiene que incurrir en comisiones bancarias, el ejercicio propio de la operación, cuánto le cuesta poner o posicionar un producto en una góndola o en una estantería o en un mercado internacional, el cual va a reflejar la capacidad de ese asociado de negocio de cumplir con las obligaciones financieras. Aquí entonces usted tiene que medir que a mayor cobertura de intereses, que tenga la capacidad de pagar todo tipo de intereses por créditos y demás que estábamos hablando ahora, menor va a ser la probabilidad de que ese asociado de negocio incumpla con sus obligaciones financieras. Palabra más, palabra menos. Si su asociado de negocios tiene con qué pagar intereses y está cumpliéndole a todo el mercado con los intereses que están pactados, pues de alguna manera quiere decir que está cumpliendo y tiene la capacidad de pagar. Que vamos a mirar el capital, que vamos a mirar posteriormente los pasivos, es otro tema. Pero aquí hay otro indicador, repito, que les dejo importante para que lo miren. En requerimientos de seguridad, señores, miramos los listados de los socios comerciales que realizan las operaciones de comercio exterior. Listado de todos los asociados de negocio que realizan las operaciones de comercio exterior, bien sea en parques industriales, en zonas francas o en las plantas de producción. Aquí miramos entonces qué tipo de convenios y cuáles son las cláusulas contractuales para que puedan ser adheridos a la política. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta que hay un asociado de negocio que tiene una alianza estratégica o que tiene un convenio con diferentes
tipos de actores de la cadena logística que facilitan la gestión de cada uno de los despachos o del tránsito normal de las mercancías. Hasta ahí todo está maravilloso, todo está muy bonito, pero necesitamos verificar cuáles son esos convenios que tiene mi asociado de negocio, es decir, cuáles vamos con un alcance mayor, vamos más allá. No simplemente nos quedemos con decir, es que yo tengo un convenio con 10 empresas que me ayudan. No, yo necesito saber cuáles son esas 10 empresas, porque si usted no las ha seleccionado correctamente, pues nos vamos a ver perjudicados. Yo no las contrato a ellas, pero al fin y al cabo van a manipular directa o indirectamente mi mercancía y yo no puedo flexibilizarme y quedarme con los brazos cruzados al respecto. ¿Qué miramos también? Acuerdos para implementar medidas de seguridad. ¿Qué vamos a acordar, señores asociados de negocios? Que a través de las entidades gubernamentales, entidades policivas, entidades financieras, entidades de seguridad, diferentes organismos de ayuda frente a catástrofes o situaciones que se puedan presentar, yo pueda tener las medidas de seguridad garantizadas. Entonces, puede que parezca raro, pero en lugar de tener solamente la visión y la misión de una compañía en una recepción, hay que tener un listado de cuáles son los teléfonos y las personas claves en cada una de las empresas o entidades del gobierno que me pueden ayudar a solventar alguna emergencia o alguna situación en algún momento dado. ¿Qué socios comerciales son CityPad y OEA? Importante que dentro del proceso de análisis de los requisitos de seguridad, señores, ustedes tengan muy en cuenta que hay asociados de negocios que no tienen ningún tipo de certificación, pero cumplen muy buenos requisitos de calidad y de seguridad. Entonces, ¿cuál es la connotación que reviste dentro de los requerimientos de seguridad el que a usted le llega a un socio comercial que sea certificado? Pues que tiene una posibilidad muchísimo mayor de vincularse muchísimo más rápidamente con una empresa que ya esté certificada, que ya haya cumplido todos los requisitos de seguridad y que simplemente a usted le acredite y le muestre el certificado que ostenta, que garantice que está ya inmerso en un proceso de calidad. ¿Qué capacidad para identificar y solucionar deficiencias en seguridad ustedes tienen que analizar? ¿Qué prepararse y respuesta a eventos críticos a través de planes de contingencia y de emergencia? Dentro de las capacidades para identificar y solucionar algún tipo de deficiencias de seguridad que su asociado de negocio tenga, usted necesita que le envíen el procedimiento claro donde hayan preparado y hayan estructurado cuál va a ser la respuesta en términos de tiempo, modo y lugar frente a los planes de contingencia ante diferentes tipos de situaciones que atenten contra la seguridad de la cadena de suministro que se presenten. Hay que hacer, como lo hablábamos también en el módulo pasado, ejercicios prácticos y simulacros para poder identificar si en la práctica las cosas están funcionando como en el papel o en el procedimiento se tienen establecidos. Las revisiones en el ciclo comercial, ¿a qué se refieren? Un vendedor o una persona idónea que llegó de hacer algún procedimiento de ventas en una compañía, necesitamos estructurarle, hacer evaluaciones periódicas a los procesos y a las instalaciones como tal. Entonces, dicho vendedor va a diligenciar un registro de la visita que hace a un asociado de negocio y en dicho registro va a tomar en cuenta si las instalaciones continúan siendo aptas para manipular mi mercancía o si ese asociado de negocio que ofrece un servicio tiene el personal adecuado a través de las instalaciones físicas, si están en condiciones de riesgos profesionales y de salud ocupacional enmarcados dentro de un proceso de calidad. Vamos a hacerle seguimiento. Importante dentro del seguimiento es que hay clientes top accounts o socios comerciales altamente estratégicos
que usted no puede cada 3 meses ir a visitarlos, sino que debe estar como mínimo cada mes. Además del contacto telefónico previo, debe de estar visitando las instalaciones para ver qué ha cambiado, para detectar si hay algún tipo de irregularidades, para ver si hay innovaciones y situaciones en donde usted pueda detectar si su mercancía y su proceso continúa siendo el que se procedimentó. Asimismo, hay que reportar inconsistencias dentro de esta revisión del ciclo comercial en el asociado de negocio. Hay que reportar un plazo de cumplimiento. Entonces, en ese reporte o en esa fijación del plazo, yo tengo que determinar si mi asociado de negocio, como lo hablábamos anteriormente, es capaz de desaduanizar o nacionalizar mi mercancía en 3 días. Porque si se va a demorar 8 días, me toca que estar incurriendo en demoras por contenedores con las navieras o en bodegajes por almacenamientos y demás en los puertos, aeropuertos o fronteras terrestres. Y digamos que eso que es súper importante, puede que yo lo pondere, puede que yo lo tenga establecido, que sería, entre comillas, absurdo. Pero lo más importante de todo eso es que usted no puede dar la más mínima ventaja de que su mercancía permanezca en un recinto portuario, que es una zona de transferencia, por más de 1 o 2 días, porque es susceptible de que sea contaminada, porque los amigos de la ilegalidad van a estar pendientes de que hay una mercancía que lleva 4, 8, 10 días allí para que sea contaminada, para que sea involucrada con algún acto ilícito. Establecer medidas sancionatorias. Es importante, ¿se acuerdan de que les explicaba por ahí de la famosa frase, la palmadita en la espalda? Como todo es dinero y como dentro de todos los actores de la carrera, tenemos que considerar que los riesgos van a generar algún tipo de afectación monetaria, pues hay que establecer dentro del procedimiento de las relaciones comerciales con mis asociados de negocios algún tipo de medidas sancionatorias que van desde un punto de vista a través de multas o algún tipo de afectaciones o sanciones hasta la suspensión del servicio que usted ha venido demandando. Vinculado con un asociado de negocio. Muy buenos días para todos. Qué pena, don Manuel Constantemente Iván. en cada operación comete faltas y errores. Los errores son humanos, la perfección solamente está en el cielo, Señor Manuel pero Iván. la capacidad de cumplir ante esos presupuestos previstos de errores que se puedan llegar a manejar es lo que mitiga o es lo que reduce la capacidad de afectación que se pueda llegar a presentar. Las notas explicativas que dentro del proceso de revisión comercial usted debe hacer, ¿cuáles son? Un procedimiento para verificación, establecer cada cuánto va a visitar a ese asociado de negocios, qué puntos claves yo voy a verificar. Usted no va a llegar al asociado de negocio, lo hago con una comparación muy respetuosa, a verificar si la cafetería está funcionando correctamente. Esas son cosas internas del asociado de negocio. Pero vamos a verificar si las instalaciones cumplen los requisitos, si en la portería principal están exigiendo los documentos correspondientes para permitir el ingreso o salida del personal o de mercancías. Vamos a hacer un registro de verificación. Esto quiere decir levantar un acta en donde mi asociado de negocio me va a firmar de que yo hice una auditoría, de que yo hice una visita, de que yo hice una revisión y de que es consciente de que encontramos oportunidades para mejora o algún tipo de fallas. Vamos a hacer un seguimiento, quiere decir que vamos a definir que en 30 días voy a volver a visitar a mi asociado de negocio o en su defecto me van a visitar a mí también para verificar si todas esas medidas de seguridad que establecimos y esas oportunidades de mejora pues se cumplieron y fueron superadas. Porque si no, de nada sirvió la visita. ¿Qué medidas se van a tomar al incumplir? Importante que cuando usted esté en la visita y haga la revisión, se puedan establecer claramente las acciones en caso de que su asociado de negocio no cumpla. Y aquí definitivamente están determinadas en algún tipo de sanción económica, como lo hablábamos, en algún tipo de suspensión o en escuchar abiertamente al asociado de negocio para que nos diga cuál fue el motivo por el cual no pudo cumplir, porque uno no puede
ser de pronto tan drásticos sin escuchar al asociado de negocio o al socio comercial para que nos diga cuál fue el motivo por el cual no pudo cumplir. Muchas veces son situaciones externas, ajenas a su control, y en cuyo caso, previa una muy buena verificación o que se demuestre, pues se puede dar un compás de tiempo adicional o se puede flexibilizar determinada situación o proceso. ¿Qué documentación le vamos a pedir al asociado de negocio? Que cuenta con una certificación AES, para el caso que nos ocupa, que estamos orgullosos de poder liderar este diplomado para ustedes. ¿Cuál es el número y cuál es la vigencia de la certificación? O si es un certificado OEA o es un certificado CITEPAT. Segundo, si está inmerso en un certificado o en un programa de seguridad de la cadena de suministro, bien sea el OEA que estamos hablando. Y viene un punto muy importante. Si ese asociado de negocio no tiene ninguna certificación, usted le va a estructurar un modelo de acuerdo de seguridad para asociado que no sea certificado. Ese modelo estructurado, ¿qué contiene? Que básicamente esa compañía le garantice y le certifique en dicho certificado, valga la redundancia, me excusan, que no está inmerso en ningún tipo de investigación penal, judicial o financiera, que garantiza que todo tipo de productos, bienes y servicios que vaya a manipular o vaya a manejar en cada una de sus operaciones estarán dentro de todo el marco de la legalidad y cumpliendo con todas las normas internacionales. Y uno de los más importantes es que todo tipo de mercancías que vayan a ser manipuladas garantizan que van a estar libres de todo tipo de contaminaciones con alucinógenos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese asociado de negocio le tiene que demostrar a usted, a la parte que le firma el certificado, en la práctica cómo va a cumplir con todo eso. Porque el papel está muy bonito, está firmado por un notario, está certificado, etcétera, como acuerdo de seguridad. Repito, en caso de no tener ninguna certificación. Pero yo necesito ir más allá y necesito verificar cómo me va a garantizar usted eso. Ah, es que yo tengo en las diferentes instalaciones portuarias un personal las 24 horas que va a estar ahí al pie de su mercancía. Ah, listo, yo voy a verificar a ver si eso es cierto. Requisitos de los asociados de negocio. ¿Qué verifica usted, señores? Manuel, un segundito, por Primero, favor, Manuel. el que hay que estructurar un procedimiento de seguridad acorde a la evaluación de los riesgos. Entonces, Manuel, si yo voy a evaluar los diferentes tipos de riesgos que están involucrados, necesito procedimentarlos. Entonces, aquí tengo que verificar muy bien con ese procedimiento si va acorde a la política de seguridad en todos los tipos de riesgos que vimos al principio de esta charla. Voy a mirar cuál es la lista de asociados en categorías relevantes del servicio. Hay unos asociados que tienen una categoría del sector industrial, otro a nivel de servicios, otros a nivel de exportadores, otro a nivel de vehículos, etcétera, etcétera. Sí. Ok, por aquí me están informando que la plantilla anterior no la alcanzaron a escuchar. Entonces aquí, antes de esta, aquí en las notas explicativas. Ok, con mucho gusto repito o retomo desde aquí para todos, con mucho gusto. Entonces, aquí en estas notas explicativas, para los que de pronto no alcanzaron a ver, no alcanzaron a escucharme, que hubo de pronto alguna interrupción, corresponde a el que hay que hacer un procedimiento para verificar el momento en que yo estoy visitando a un cliente, visitando a un asociado de negocio. Tengo que establecer las frecuencias de las visitas, cada cuánto lo voy a visitar, ver los puntos de verificación. Yo no voy a ir a verificar si la cafetería, como les decía, está bien, en buen estado, sino que tengo que establecer con mi asociado de negocios qué es lo que hay que verificar. Si la portería o la entrada principal está cumpliendo las normas o no, si el asociado de negocio tiene el sistema de circuito cerrado de televisión en buen estado, si está grabando secuencialmente y de manera permanente todo el proceso. Si hay un registro de algún incidente, cómo lo verifican, cómo lo reportan. Tener una retroalimentación y un acuerdo con el socio comercial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no es simplemente entrar como en un rol de un auditor.
yo lo contraté a usted como un socio comercial y yo vengo a verificar si usted me está cumpliendo. No, yo necesito que usted me retroalimente si de parte nuestra, porque como somos socios comerciales, como somos asociados de negocio, yo también le estoy cumpliendo con los compromisos adquiridos. Aquí también tengo que establecer un seguimiento. Y ese seguimiento es decir, usted me falló en los tiempos, usted me incumplió en el envío de la documentación y entonces para tal efecto necesito un plan de acción que en 30 días lo vamos a verificar. A los 30 días yo vengo y voy a analizar si usted me cumplió o no. Y voy a medir y voy a revisarlo. En este último punto dice cuáles son las medidas que se toman al incumplir. Decía en su momento que no solamente podemos establecer una posición muy drástica de decirle a un asociado de negocio, usted no me cumplió y yo lo voy a sancionar y yo no voy a trabajar con usted durante 2 meses, por dar un ejemplo. No, hay que tener las ventanas abiertas para identificar y saber escuchar al asociado de negocio, porque quizás existan situaciones de control que fueron las que ocasionaron el que pudiera cumplirme, entonces hay que tener muy en cuenta ese aspecto. Seguimos con el tema de la documentación que usted le debe de solicitar al asociado de negocio. Aquí hablábamos, en primera instancia, una certificación, que en este caso, que tenemos el honor de poderles compartir a ustedes como AES, si tiene la certificación AES, cuál es el número y cuál es la vigencia. En segunda instancia, si es un operador económico autorizado, pues que le suministre a qué programa de seguridad de la cadena de suministro está acreditado. Si es un sector industrial, si es un importador, si es un transportador terrestre, etcétera. Y en último, un acuerdo de seguridad para asociados. En este acuerdo de seguridad para asociados, que ocurre cuando usted como asociado de negocio no tenga ningún tipo de certificación, decía anteriormente que usted le va a solicitar un acuerdo de seguridad. Ese acuerdo de seguridad normalmente lo debe de establecer y lo debe de estructurar usted mismo, en donde le va a exigir que cumpla con los mínimos requisitos como si fuera certificado, a pesar de que no lo es. Entonces, allí va a establecer un punto importante que dice que nos permitimos certificar o garantizar más bien que cumplimos con todas las normas internacionales de manipulación y de operación de cada uno de sus despachos. Listo. Segundo, que nos permitimos garantizar que cumplimos con toda la normatividad documental, logística, aduanera y jurídica establecida por el gobierno nacional de cada país. Perfecto. Tercero, que nos permitimos certificar y garantizar que todas sus mercancías que van a ser manipuladas o van a estar bajo nuestro control y nuestra jurisdicción van a estar totalmente exentas de cualquier tipo de contaminación con otro tipo de productos o con sustancias alucinógenas. Les decía hace unos minutos que en ese certificado firmado y notarizado está maravilloso, está espectacular, pero como nosotros tenemos que ir más allá en la cadena de suministro, usted le va a pedir a ese asociado de negocio que necesita que le demuestre cuáles son los mecanismos que tiene establecidos para garantizar que eso se vaya a hacer. Entonces les decía, sí, claro, vamos a mirar en el puerto que yo tengo, vamos a mirar en el parque industrial. Resulta que yo tengo 90 policías, 90 guardas de seguridad, todos están con radioteléfonos, con avanteles, con celulares, y a través de eso yo le hago un monitoreo especial. Ok, yo tengo un sistema de cámaras que se las posiciona a cada uno de los contenedores o vehículos a lo largo y ancho de los mismos y al alto también y por debajo, que me permiten en tiempo real poderle mostrar a usted que no hay ningún tipo de sustancia alucinógena durante el cargue que vaya a contaminar la mercancía. Entonces, señores, hay que verificar que todo ese tipo de acuerdos, y por eso me detengo ahí en este último, cuando es un asociado de negocio que no está certificado aún, pero usted quiere involucrarlo en la cadena de suministro, le pueda demostrar. ¿Qué le vamos a pedir a los asociados de negocio? ¿Qué requisitos? Son 3 factores. El primero, un aspecto de verificación. ¿Qué le verificamos? Que tenga un procedimiento de seguridad estructurado con base a todo tipo de riesgos que hemos identificado mutuamente que se pueden llegar a presentar. Que miremos cuál es la lista de asociados en categorías relevantes del servicio. Ese asociado de negocios tiene una lista en donde su prioridad
es los exportadores, porque solamente trabaja con exportadores. Y en segunda instancia, las empresas de transporte terrestre, porque en algún momento las tiene que subcontratar. Por dar un ejemplo, listo, necesito que me muestre cuál es la lista de todos esos exportadores con los que usted trabaja. Yo quiero ver cuál es el tipo de productos que usted manipula, que usted tiene que involucrarse en la cadena de suministros, porque resulta que si yo estoy exportando avena o productos alimenticios y resulta que usted tiene el 80% de asociados de negocio que manejan son explosivos y manejan son llantas, por dar un ejemplo, pues resulta que ahí no hay una coherencia frente a la seguridad, porque no tiene usted de pronto la experticia, la experiencia de garantizarme que mi producto no se vaya a contaminar. Pilas o mucha atención con ese aspecto. El tercer aspecto dentro de este eslabón de verificar son los compromisos contractuales y el cumplimiento de los requisitos, que les hago recuerdo a lo que habíamos hablado de las pólizas, de las licencias y de todo ese aspecto que habíamos hablado anteriormente. El último son los criterios de verificación e ingreso de nuevos socios, que creo anteriormente yo les expliqué cuáles son los aspectos que usted debe de tener en cuenta para ingresar un nuevo socio comercial estratégico o para ingresar para ingresar un nuevo socio comercial estratégico o a un asociado de negocios o para hacer una evaluación periódica de uno ya existente. El segundo eslabón es incentivar. Dentro de los requisitos asociados de negocio es muy importante que usted pueda incentivar a dicho asociado. Y dentro de ese proceso, aquí es la implementación del sistema de gestión de calidad. ¿Por qué es incentivar? Porque la gran mayoría de las industrias, de los parques industriales, de las zonas francas, simplemente lo que se hace es, aquí está el manual de procedimientos, aquí están las políticas de seguridad, aquí están las normas que hemos estructurado y establecido, por favor léalas y firme como acuse de recibo de que usted me garantiza que las va a cumplir. Hasta ahí, de pronto, pues no es nada como del otro mundo, no tiene de pronto ninguna situación diferente, pero dentro de los requisitos de los asociados o socios comerciales, el deber ser, señores, es que usted lo invite a que se pueda compenetrar en cada uno de esos procesos y que de la mano usted le haga un recorrido por las instalaciones, que usted le muestre en vivo y en directo un socio comercial, bajo mi punto de vista, y que lo he venido experimentando a lo largo de mis 23 años de trayectoria, señores, no es un proveedor. Un proveedor es cualquiera. Un socio comercial o un asociado de negocios va con usted hasta la muerte o va hasta el cielo en todo lo que necesite. Entonces, ¿qué más que incentivarlo para que se compenetre con su proceso y no simplemente le ponga a firmar y a firmar y a firmar manuales y cúmplame con esto y ya? No, tiene que involucrarse al detalle. Y el tercer punto es la disponibilidad. Dentro de los requisitos, yo necesito un abogado de negocio que esté disponible 24 horas, los 7 días en la semana, los 365 días al año. Y para tal efecto, necesito que tenga muy claro cuáles son los criterios de seguridad a través de diferentes tipos de capacitaciones, diferentes tipos de seminarios, diferentes campañas de sensibilización, entre otro tipo de aspectos, para que el staff y el personal de cada uno de esos asociados de negocio, como lo dije anteriormente, sea el idóneo, sea el capacitado, sea el que esté allí siempre al frente de cada una de mis operaciones. Aquí también es importante que en algún momento, si alguna de esas personas se va por vacaciones porque se accidentó, Dios no lo quiera, o pasó algún evento, se tenga un plan establecido de cómo hacer un empalme con otra persona. Y por eso de ahí es muy importante de que dentro de los requisitos que usted va a evaluar en los asociados de negocio, le puedan mostrar un procedimiento estructurado en donde exista que un rol de funciones lo puedan hacer una o dos personas adicionales, porque nadie es indispensable en este mundo y cualquier persona puede estar hoy y mañana no estarlo, lo cual implica de que yo necesito que mi operación y toda mi cadena de suministro, como lo dije al principio de este módulo, no se me vaya a romper.
en un eslabón tan importante como es una persona que es la que me atiende y que me lidera todos los despachos o todas las operaciones. Pasamos a un punto interesante dentro de este asociado de negocios que estamos analizando y corresponde a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y aquí en este aspecto está el primer punto abajo, que es la legalidad. Yo les había explicado en su momento y les resumí cómo mirar los antecedentes, cómo mirar la existencia y la representación legal de una compañía. Posteriormente, dichos antecedentes legales, penales y financieros. En tercera escala, miren cómo va avanzando el monitoreo constante de todas las operaciones. Y al final, el reporte de operaciones sospechosas. Me detengo en este último punto de esa ascendente que nos va a permitir una prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo cuando de análisis de asociados de negocios se trata. En reportes de operaciones sospechosas me ha pasado en muchas circunstancias que yo estoy de auditor en una inspección de un contenedor que va a ser para exportación. Y estoy dentro de una planta de despachos, llega el vehículo, llega el contenedor, hacemos toda la revisión, protocolos de seguridad, abrimos el contenedor y cuando estamos haciendo la inspección encontramos que el contenedor tiene un pedazo del piso levantado. Y entonces nos atrevemos a seguirlo levantando más y encontramos que ahí hay una caleta o hay un espacio en donde hay droga camuflada y el contenedor viene así. Lógicamente, pues no lo vamos a utilizar, pero ahí en ese momento hay empresas en donde dicen simplemente rechacemos el contenedor, levantemos un acta, porque pues lógicamente ese contenedor no me sirve y yo lo voy a rechazar. Qué pena, pero ese es un procedimiento incompleto, bastante incompleto, porque el deber ser es, en primera instancia, llamar a la autoridad, en segunda instancia, hacer un registro fotográfico y fílmico, en tercera instancia, levantar un acta donde firmen todas y cada una de las personas que estuvieron involucradas y detectaron esa situación, y antes de que el contenedor salga de las instalaciones, hay que llamar al asociado de negocio, llámese la naviera, llámese el centro logístico, llámese el representante del parque industrial, llámese el del patio de contenedores, para que toda la cadena esté en custodia con la información clara, concisa y en tiempo real de lo que se presentó. Ese es el deber ser. En muchas ocasiones, repito, el contenedor se va, no, devolvámoslo. ¿Quién sabe quién contaminó este contenedor? Y qué pesar, pero pues con nosotros no va a lograr su cometido. Hasta ahí, pues claro, eso es más que lógico, pero es que usted no sabe cuál es el más allá, cuál es el campo de acción colateral que eso pueda llevar a generarle a usted dentro del proceso de despachos. Entonces, pilas con ese último punto y el procedimiento del reporte de las operaciones sospechosas de los asociados de negocios en caso de que estén involucrados. ¿Cuáles son los factores de identificación de esas operaciones sospechosas? El primero, el origen y destino de la operación del comercio internacional. Usted va a despachar un producto que es altamente sensible y es un país en donde normalmente allá lo fabrican, entonces no tiene como coherencia despachar un producto hacia un país que antes, por el contrario de allá, es donde más lo fabrican. ¿Qué tan frecuentes son sus operaciones? ¿Cuál es el valor y tipo de las operaciones? ¿Qué modalidad de la operación de transporte hace? ¿Usted contrata una aerolínea que se lleva el producto de manera directa hasta el destino final o le hace 3 o 4 transbordos de la mercancía? ¿Cuál es el forma de pago de la transacción? Ah, no, eso es a través de una maleta que va en efectivo el dinero. Ahí automáticamente es una operación sospechosa, porque las operaciones de comercio internacional en empresas y asociados de negocio no se manejan en efectivo. ¿Qué inconsistencias, qué discrepancias hay en la información? ¿Qué requerimientos de pronto son anormales o son normales dentro de los factores que me permitan identificar una operación sospechosa? ¿Qué modalidad de operación de transporte se maneja? Ya lo habíamos hablado. ¿Cuál es ese marco para la evaluación de los riesgos? Primero, la fecha en que yo voy a evaluar los riesgos y la fecha de la última actualización. Yo vine, señor asociado, el 1 de marzo a revisarlo y hoy ya es 1 de abril y tenemos que mirar cuál fue la fecha, cuáles fueron los riesgos y cuál fue la actualización que le hicimos al procedimiento establecido. ¿Qué información de empleados hay actualizada? No
resulta que no se le pide información a los empleados desde hace 2 años. Muchos han cambiado de domicilio, otros se han ido y han regresado y no sabemos si fueron a otro país y con qué costumbres o con qué tipo de situaciones volvieron. ¿Qué frecuencia de evaluación de los riesgos? Frecuencia de actualización de los riesgos. ¿Qué tan vulnerable se está convirtiendo mi empresa para usted como asociado de negocio en la cadena de suministro internacional? ¿Cuántas visitas le podemos definir le hemos hecho al asociado de negocio en el año? ¿Qué tipo de formación, capacitación y seminarios se están manejando? Posibles riesgos, lavados de activos que podemos encontrarnos, financiación del terrorismo, corrupción, otras conductas virtuales, algún tipo de fraudes procesales, sus facturaciones que se van a manejar, el riesgo reputacional, y por eso está bastante crítico. Cuando uno es certificado, tiene todo, gracias a Dios, garantizado, porque todos sus procesos están habilitados, porque toda la trazabilidad la puede usted demostrar a boca llena sin ningún problema. Mientras que si usted no lo es, difícilmente ante las autoridades tiene forma de salir bien librado. Y no solamente las autoridades, que de pronto usted pueda demostrarlo. La prensa y las redes sociales se encargan de destruirlo muy fácilmente. El riesgo operativo también es otro riesgo importante para analizarlo. El riesgo legal, que ya habíamos hablado. El riesgo de contagio, quiere decir que si un asociado de negocio me está proponiendo algún tipo de fraude, yo me estoy contagiando y eso puede generar una reacción en cadena, porque yo también puedo proponerle a otro asociado de negocio que se involucre en el mismo tema. Y para esta situación vemos diferentes tipos de ejemplos a nivel mundial en cadenas de organizaciones delictivas que manejan ese tipo de situaciones. ¿Qué conductas hay ilícitas? La suplantación, la documentación falsa, empresa falseada o fantasma que habíamos hablado, un contrato con personas o empresas que estén en la lista OFAC o que tengan antecedentes de tipo legal, prestación de servicios sujetos al margen de ley, tráfico ilícito de mercancías, colaboradores con vínculos ilícitos. Otra conducta son regalos o dádivas. Yo te regalo esto, pero tú entonces, por favor, me favoreces con algún tipo de contrato, me aceptas algún tipo de licitación. Irregularidades financieras, algún tipo de soborno. Participación de accionistas, directivos y colaboradores en actividades no éticas o ilícitas. Cuando estemos vinculando a un asociado de negocio y estemos haciendo una licitación, es importante que nos certifiquen a través de un documento firmado por el representante legal que ninguno de los accionistas, directivos o colaboradores han estado y estén en actividades ilícitas o no éticas, algún tipo de infracciones u omisiones. Es que se nos olvidó pagar los impuestos, es que se nos olvidó renovar las licencias, es que las normas de prevención que teníamos nos olvidamos de renovarlas y por eso generamos afectaciones en el mercado internacional. Pagos a terceros no existentes, nos inventamos algún tipo de comprobantes de egresos a pagos a diferentes actores de la cadena logística, pero que no los llevamos a cabo. Falsificación de negocios de la empresa, compras de mercancías ilícitas y contrabando. Entonces se maneja mucho en algunos países en donde se traen 20 contenedores y 10 contenedores se legalizan, se desaduanizan, se les pagan impuestos, pero a los otros 10 pasaron por debajo, como se dice, y se aprovecharon de fraudes con diferentes personas que se prestaron para negocios ilícitos, compra de bienes provenientes de actividades ilícitas, conflicto de intereses. Estamos trabajando en una empresa de servicios y resulta que de manera paralela yo también monté otra y entonces estoy trasladando sin que la empresa se dé cuenta a un asociado de negocios que soy yo mismo para que traslade mis clientes y posteriormente entonces yo renuncie de una manera tan intempestiva que mi nuevo asociado de negocio, que nadie lo sabía pero que fui yo mismo, es el que está montando ahorita todos los negocios y me aproveché de la capacidad instalada que tenía mi compañía inicialmente. ¿Qué más conductas ilícitas? Y ya estamos terminando. Violación de los derechos de autor, eliminación de documentos sin la autorización, que usted borre o destruya algún tipo de documentos establecidos por la empresa
porque de pronto al asociado de negocios no le conviene que estén allí, declaraciones falsas, firma de documentos sin autorización, usted no está facultado y simplemente un supervisor le firmó una certificación como asociado de negocios. Hago simplemente el ejemplo sin demeritar el cargo, ni más faltaba, pero resulta que esa persona no está facultada y está inhabilitada para firmar esa certificación. Ojo que ese tema es muy delicado. ¿Qué controles establecemos? ¿Se acuerdan que vimos al detalle en el módulo pasado el plan de continuidad del negocio que me permita a mí presupuestar situaciones a futuro para que yo pueda blindar que cada uno de esos asociados de negocio no se me vaya a desviar de los protocolos que tenemos establecidos? Establecer un código de ética para los comportamientos internos, consumo de sustancias alucinógenas internas en la compañía de mi asociado de negocio, un programa anticorrupción, una consulta de antecedentes legales y penales y financieros, a través del cual el socio llamado recurso humano interno y el socio comercial externo me pueda firmar un certificado que me permita hacer consultas para protección de datos libremente. Cuando de pronto un asociado de negocio le diga, no, yo no puedo enviarle la copia de mi identificación personal, pues es un factor de riesgo porque existe el adagio o el dicho popular en todo el mundo que el que nada debe, nada teme. Y si un asociado de negocio le suministra absolutamente toda la documentación que usted le pida, es un punto de partida excelente y muy bueno. Pero cuando hay otro que dice, no, por políticas de seguridad de la compañía no podemos suministrar esa información, pues con todo respeto, es que estamos hablando entre empresas certificadas, empresas de legal constitución, en donde vamos a manejar una confidencialidad y no vamos a utilizar su información para dispersarla a todo el mercado. Entonces, ¿cuál es el inconveniente en que me la pueda suministrar? Acuerdos de seguridad con asociados, que ya lo habíamos hablado, actualización de información de asociados de negocio, cada cuánto hay que solicitar la actualización, los acuerdos de confidencialidad y propiedad intelectual, los contratos que se establezcan o acuerdos no pueden estarse pasando por debajo de la puerta, sino simplemente tener una confidencialidad y conservarlos bajo custodia en la carpeta o en el folder de cada cliente. Hacer un programa que permita establecer un control a través de capacitación y sensibilización. Porque este tema y todo lo que hemos venido hablando, señores, es para repetirlo, es para no dejarlo simplemente en una presentación, es para llevarlo a la práctica, es para coger a los asociados de negocios y volver otra vez a repasar y a volver a enfatizar y a sensibilizar el que esto no es simplemente una presentación, sino que en la práctica estamos expuestos permanentemente a 20.000 tipos de riesgos. Nuevamente para mí un placer, un gran honor